Bueno, vamos a dar inicio al evento del día de hoy. Am, como quería comentarles, pues, que esto es un nuevo ciclo de viernes de la BDT. Queremos, pues, fomentar la relación con los otros institutos de derecho tributario para que nos expongan temas de interés y así estrechar lazos con dichos institutos y sus miembros, ¿no? Esa es la intención futura de estos viernes de la BDT. Hoy tenemos como invitado un reconocido tributarista de Guatemala, el profesor Iván Romero, quien nos expondrá sobre los derechos de los contribuyentes como una garantía efectiva en el contencioso tributario. El profesor Romero es abogado y notario graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en Derecho Económico Mercantil, Operaciones Bancarias y Bursátiles en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Una maestría también en Derecho Pluralista, Público y Privado, diplomado de Estudios Avanzados y doctorado en Derecho Pluralista Público y Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Actualmente el profesor Romero se desempeña como magistrado presidente de la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es magistrado desde 1999 y profesor desde 1989 de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y recibió en el año 2016 un premio a la excelencia académica otorgado por el rector de dicha universidad. Antes de darle la palabra al profesor Romero, quería comentar que aquí en Venezuela los administrados se han visto disminuidos derechos de acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva por distintas razones, ¿no? Conforme a los códigos orgánicos tributarios de 1982, 92 y 94, recordarán pues que la simple interposición del recurso contencioso tributario suspendía los efectos del acto recurrido, con lo cual el administrado tenía la posibilidad de impugnar el acto sin riesgo de ejecuciones por parte de la administración. A partir del 2001 se eliminó la suspensión automática de efectos del acto y desde dicha oportunidad los recurrentes tienen que demostrar de forma concurrente dos requisitos, ¿no? La presunción de buen derecho y que la ejecución del acto puede ocasionarles daños de consideración. Lamentablemente, las condiciones que ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo para demostrar ese daño ha sido de difícil o imposible cumplimiento por los contribuyentes, lo que ha ocasionado que estos no logren suspender los efectos del acto y prácticamente hoy en día lograr la suspensión de efecto se ha hecho imposible. En la modificación del Código Orgánico del 2014 se estableció la posibilidad de que fuera la administración a través del procedimiento de cobro ejecutivo y no el tribunal, como sucedía en códigos anteriores, que ejecutara los actos recurridos que no tuvieran los efectos suspendidos, lo cual es una amenaza importante para los contribuyentes sobre su deseo de recurrir, quienes pueden verse embargados aun cuando el acto recurrido no esté definitivamente firme. También está el riesgo de la actualización de las sanciones, que no es un tema procesal, pero bueno, aquí en Venezuela las sanciones se actualizan desde el momento en que se cometió la infracción hasta el momento del pago y las multas pues tienen una cuantía de consideración. En definitiva, existe una limitación al acceso a justicia que pudiera asimilarse a la época donde existía el Solvet RPT. Entonces, bueno, aquí las cosas a nivel de acceso a la justicia están limitadas. Le doy la palabra a nuestro invitado. Bienvenido, profesor Iván Romero. Le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, los micrófonos son suyos para su exposición. Pues bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecerle a la Asociación Venezolana de Derecho Tributaria la invitación. Tengo amigos entrañables en dicha asociación y pues no me queda más que pues someterme a el auditorio en mi exposición. De acuerdo a lo que dijiste, pues yo me siento preocupado porque pues igualmente nosotros en Guatemala tenemos una génesis muy particular con ustedes con respecto a los procesos administrativos. Tenemos virtudes, pero también compartimos defectos
de nuestro sistema. La charla de hoy quisiera dirigirla en dos sentidos. Uno, hablar de aspectos muy generales con respecto a los derechos de los contribuyentes, y otro es la actividad del contencioso administrativo en el sistema tributario, contarles un poco de la experiencia de Guatemala y pues ver cómo esta situación también de la pandemia ha afectado el sistema jurídico tributario en nuestro país, desde el punto de vista del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Quisiera contarles, para iniciar la charla, un poco de cómo es nuestro sistema procesal desde el punto de vista del proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo en Guatemala es una figura que fue creada alrededor de 1928 con la incorporación del tribunal en el contenido constitucional. A partir de 1928, nuestro sistema se ve impregnado del contenido de la discusión de los actos administrativos y pues obviamente eso se fue desarrollando. Esto tuvo muchos cambios. Una primer ley en 1928 se constitucionalizó, porque también en la Constitución se incorporó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Tuvo muchos cambios alrededor de la historia hasta llegar a 1985, la actual Constitución. Nuestra actual Constitución pues incorporó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo con una figura muy especial. Lo denominó Contralor de la juridicidad de los actos de la administración pública. Y por lo tanto, al incorporarlo, pues utilizó en nuestra Constitución, y ahí la pongo en la presentación, un fallo de la Corte de Constitucionalidad. Nosotros también tenemos un tribunal constitucional distinto de la Corte Suprema de Justicia, que es el contralor de todos los actos constitucionales, que ha tenido muy buenos fallos, pero en los últimos años se ha visto pues mermada o ese contenido jurídico tributario, al menos en el ámbito tributario, que es el que me voy a referir, con muchas deficiencias con respecto a al contenido, a la contextura del acto administrativo tal cual. Voy a referir también algunos fallos de nuestra Corte de Constitucionalidad, con los cuales yo no comparto criterios, pero de alguna forma creo que les irá dando algunos parámetros de cómo se encuentra. Este Tribunal de lo Contencioso Administrativo es el que tiene el control de todos los actos desde el punto de vista de la juridicidad, ¿sí? Tiene que revisar si existe lesión a derechos fundamentales. Y aquí está el encuadre con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué es lo que se pretende evitar? Se pretende evitar daños, lesión a los derechos fundamentales por parte de la administración a partir del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y eso está contenido en el artículo 221 de nuestra Constitución. Este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a partir del año de 1985, se vio exponencialmente abarrotado de casos porque esta Constitución empezó a abrir puertas para la discusión administrativa, no solo en el ámbito puramente administrativo general, sino en el ámbito tributario. Esto fue importantísimo porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene un control integral, pues no solo revisar la lesión de los actos que podría ocasionar la administración pública,
sino también como un contralor de la juridicidad de ese acto. O sea, ajustar a derecho el acto. Si está violentado, pues el tribunal tiene esa facultad de ajustar a derecho ese acto. Por lo tanto, es un control integral, no solo de la legalidad, sino también de la juridicidad del propio acto. Por eso es que es tan importante, últimamente, pues nuestra Corte de Constitucionalidad emitió una sentencia en donde dice que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no puede anular los actos de la administración pública. Y eso va en contra precisamente de la propia ley, porque el Código Tributario efectivamente sí permite la anulación de los actos administrativos tributarios. Va un poquito en contradicción de la naturaleza propia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, esto nos da elementos para discutir un poquito, unos pequeños pincelazos de la juridicidad y cómo a través de los distintos fallos de los tribunales se ha podido integrar el tema de la juridicidad en Guatemala. Pues se da el análisis de los actos administrativos, pero también no solo que el acto esté ajustado a la ley, principio de legalidad, sino que también esté ajustado al imperio del derecho y a los principios generales del mismo, para integrarlo en un todo, la juridicidad de revisión. Por eso es que el fin último de los tribunales debiera de ser la búsqueda de la justicia. En Guatemala, pues el monopolio de la administración de justicia la tiene la Corte Suprema de Justicia y los tribunales ordinarios. Dentro de estos tribunales se encuentra jerárquicamente sometido a la Corte Suprema de Justicia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, esta jerarquización es desde el punto de vista administrativo porque el tribunal tiene amplia facultad para emitir sus fallos en libertad del principio de que los jueces tienen independencia con respecto a su cargo. Esto, pues, la Constitución del año 85 abrió las puertas, como les decía, pero las abrió porque incluyó en su contenido una prohibición, una proscripción, la proscripción de la cláusula del Solve-RP. Porque anteriormente a la Constitución del año 85, el contribuyente, cuando quería discutir un asunto de carácter tributario o general en el ámbito administrativo, tenía que pagar, si quería discutirlo en la fase administrativa, el 80% de la deuda, de la supuesta deuda o de lo que se estaba discutiendo. Y luego, si pasaba al ámbito jurisdiccional, tenía que completar el 20% restante. Por lo tanto, cuando se acudía a la fase judicial, el contribuyente, en el ámbito tributario, tenía que haber satisfecho la discusión del monto que supuestamente tenía. Por lo tanto, los contribuyentes se pensaban y repensaban acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a discutir el asunto. Por eso es que desde el año de 1928 hasta el año de 1992 solo existió un Tribunal de lo Contencioso Administrativo. A partir de la Constitución del año 85 y de la proscripción del principio del Solve-RP, pague y después repita, se quedó por un lado y pues hubo necesidad de ir aumentando las salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que repito, solo era una. A partir del año 92 se crea una segunda sala, una tercera sala, una cuarta sala, una quinta, hasta el día de hoy, que se creó en el año 2013, la última sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 3 salas son de lo contencioso general y 3 salas son de lo contencioso administrativo.
tributario. Por lo tanto, si nos damos cuenta, esta proscripción del Solve-RP de alguna forma beneficiado a los contribuyentes para que empiecen a discutir en mayor grado todas las inconformidades que podrían tener en el ámbito tributario. Si vemos esta figura del Solve-RP, todos coincidiremos con don Enrico Aloiro, que decía que la regla del Solve-RP es adoptada como un arma en manos del más fuerte, o sea, del fisco, para reforzar su propia posición. Y Berliri, que es uno de los grandes clásicos italianos, que decía que el Solve-RP puede parangonearse a una verdadera tortura. Porque el hecho de que tengamos que pagar para discutir, pues obviamente nos deja en una situación no de igualdad de discusión. Y si vamos a ver o analizar los principios generales y los derechos fundamentales del contribuyente, uno de los más importantes es el principio de igualdad. Someter en igualdad de condiciones al Estado, fisco y al contribuyente, tratando de que ambos discutan en igualdad de condiciones, no solo desde el punto de vista del derecho sustantivo, sino también desde el punto de vista del derecho procesal. Obviamente, en el derecho procesal existen también desigualdades. Pongo el ejemplo en Guatemala. Hace algunos años, en el tribunal donde yo laboro, uno de los contribuyentes ganó el contencioso administrativo y pidió que se condenara en costas a la administración tributaria. Pues obviamente nosotros ante esa petición pues condenamos a la administración tributaria al pago de las costas, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con la responsabilidad patrimonial del Estado, y lo hemos hablado con mi queridísimo amigo de la ABDT, que es Serviliano Abache, que el Estado también tiene responsabilidad patrimonial de sus actos, no solo procesales, sino también de sus actos administrativos con respecto a la fiscalización de los impuestos. Tiene, obviamente eso no está en discusión, tiene responsabilidad económica, patrimonial. Por lo tanto, al condenar nosotros a la administración tributaria, pues obviamente no mucho les gustó y plantearon los recursos correspondientes hasta llegar a una acción de amparo. Y nuestra sorpresa es que no obstante el artículo 165A habla y faculta al tribunal para que al vencido se le condene en costas, es una figura normativa, es ley, no podemos negar la existencia de la ley. La Corte de Constitucionalidad dijo que la Superintendencia de Administración Tributaria, por ser parte del Estado, no puede ser condenada en costas. Y esto, al analizarlo y leerlo y discutirlo con mi querido amigo Serviliano Abache, pues estamos en igualdad de situaciones tanto en Venezuela como en Guatemala. Y hicimos un ejercicio de revisar a toda Latinoamérica y somos los dos únicos países que tienen esos mismos criterios. Por lo tanto, pues compartimos esos defectos también con Venezuela. Esto llevó al tribunal a repensarse el principio de igualdad. Bueno, si la administración tributaria no puede ser condenada en costas, entonces en igualdad procesal, el contribuyente tampoco puede ser condenado en costas. Y no obstante la norma, porque la norma existe de que al vencido se le debe de condenar, por el fallo de la Corte de Constitucionalidad, el tribunal en igualdad o buscando la igualdad procesal tomó la decisión de no condenar a los contribuyentes en el pago de costas. Ese es un pequeño ejemplo de lo que sucede en nuestro país con respecto a los derechos fundamentales.
Y quiero ingresar, después de hacer este pequeña introducción de nuestro sistema contencioso tributario, que es un sistema donde se tiene que agotar una vía administrativa para acudir al Tribunal de lo Contencioso, y esto ya en muchos países se repiensa, si no debiera de ser una facultad de escogencia, una atribución que le corresponde al contribuyente, decir, bueno, agoto la vía administrativa o mejor me voy a la vía jurisdiccional. Las nuevas teorías ya van encaminadas para dar esa atribución, esa facultad de escogencia al contribuyente, porque no podemos negar que la administración tributaria resuelve en base a criterios de Estado, ¿sí? A criterios determinados. Y por lo tanto, en algunos casos, el contribuyente sabe de antemano qué es lo que la administración tributaria les va a resolver. Y por lo tanto, algunos sostienen que el acudir a agotar la vía administrativa previa y obligatoria, pues es una pérdida de tiempo. Sería mejor acudir directamente al Tribunal de lo Contencioso para que se revise el acto administrativo. En Guatemala no tenemos un tribunal administrativo tributario independiente porque el tribunal administrativo, que hoy se denomina tributa, está pues siendo parte de la estructura administrativa, financiera, y yo sostengo que hasta de dependencia de criterios de la Superintendencia de Administración Tributaria, porque es el directorio quien nombra al tributo. Y está dentro de la parte. Por lo tanto, se convierte desde mi punto de vista en pues un órgano que no es independiente al que emite la resolución inicial administrativa, sino pues de alguna forma depende aún en sus criterios con respecto a la resolución del asunto administrativo. Por lo tanto, este agotamiento previo del Tribunal de lo Contencioso es de carácter obligatorio. Existe el silencio administrativo negativo también como una regla para acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y también, pues, si la administración tributaria no emite la resolución en el tiempo debido, pues el contribuyente podrá acudir a la acción de amparo única y exclusivamente para agotar, para obligar a la administración tributaria para que emita el acto administrativo y así tener elementos por los cuales poder atacar una resolución en el Tribunal de lo Contencioso. El contencioso administrativo es un proceso tal cual de conocimiento en donde inicialmente el tribunal debe de calificar los presupuestos procesales, luego un emplazamiento de 15 días, un periodo de prueba de 30 días, una vista, luego del periodo de prueba, puede haber un auto para mejor fallar posteriormente y una sentencia. Esto en el papel suena muy fácil, muy bonito y muy rápido. Sin embargo, todas las incidencias dentro del proceso pueden alargar esta discusión. Además de que los tribunales de lo contencioso administrativo en Guatemala tenemos una carga, una mora judicial muy, muy elevada, precisamente por lo que les contaba de la Constitución del año 85. Todos los contribuyentes hoy discuten y como no hay cuantía mínima, pueden discutir por 100 quetzales, por 1000 quetzales, por 2000 quetzales o más. No hay una regla, un tamiz de limitación. Por lo tanto, conocemos de todas las incidencias que puedan nacer como reclamo de los contribuyentes. Esto, a grandes rasgos, es el contencioso administrativo. No hay recurso de apelación porque no tenemos un superior jerárquico que revise nuestras resoluciones, sino que lo único que existe es la casación, que es un recurso eminentemente extraordinario y que es numerus clausus porque la ley nos da el agotamiento de los casos
para acudir en casación. Y este es otro de los problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos una ley procesal general, sino que aplicamos, en el caso de la casación, en forma específica, supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, y cuya naturaleza es totalmente distinta que los actos administrativos. No podemos juzgar un acto administrativo igual que juzgamos una acción civil independiente. No podemos juzgar porque los parámetros son totalmente distintos. Ya nos hace falta un código procesal general que nos determine cuáles son los elementos propios del agotamiento de la casación en la vía contencioso administrativa, porque no podemos seguir aplicando criterios civiles a asuntos de carácter administrativo cuando las naturalezas de los dos ámbitos son diametralmente opuestas. Ese es uno de los problemas. Un jurista, amigo guatemalteco, dice que hemos entrado en la civilización del derecho administrativo, y no civilización como una instrucción, sino que agotamos la vía civil para incorporarla a la vía administrativa. Y ese es un problema. Es un problema en donde también para medir la situación podemos incurrir en trasfondo o trastocar derechos de los contribuyentes. Por lo tanto, eso es complejo. Y algo que sí se ha vuelto una reiteración es que luego de la casación, la administración tributaria y los contribuyentes acuden a la acción de amparo. Y es ahí donde nuestra honorable Corte de Constitucionalidad también ha convertido la acción de amparo en una tercera instancia, porque en muchos casos, esas sentencias han obligado a la Corte Suprema de Justicia a cambiar sus criterios. Y ojo, y lo digo porque lo he dicho también en otros foros, la Corte Suprema de Justicia les hace caso. Cuando en la Corte Suprema de Justicia se agota la jurisdicción ordinaria y la Corte de Constitucionalidad solo tendría que ver vicios o lesiones de carácter constitucional. Eso es a grandes rasgos cómo funciona nuestro sistema contencioso administrativo. Sin embargo, ya quisiera entrar a, pues, de alguna forma, analizar los derechos fundamentales y cómo, pues, se vuelven tan importantes en la jurisdicción contencioso administrativa. Si vemos desde el punto de vista jurídico, cómo puede ser definido un derecho fundamental, en el caso particular de los contribuyentes, pues es una ordenación moral imperativa de la vida social, humana, orientada a la realización de la justicia. Ese podría ser, pues, una pincelada muy general de los derechos fundamentales. Sin embargo, quisiera sí referirme un poco a, pues, el ámbito histórico para que podamos de alguna forma contextualizar estos derechos fundamentales, porque no podemos negar que esta contextualización de los derechos fundamentales, esta aplicación de los derechos fundamentales y la incorporación posterior a todas las constituciones, pues en la gran mayoría, no en todas, pero una gran mayoría, se han ido incorporando estos derechos fundamentales. Pues estos nacen precisamente de dos movimientos históricos. ¿Cuáles son estos movimientos históricos? Bueno, pues el movimiento revolucionario de Francia del siglo XVIII y el movimiento libertario de las 13 colonias inglesas de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Estos dos movimientos, perdón, estos dos movimientos, pues de alguna forma generaron esta regulación o esta codificación de los derechos fundamentales. Coincidentemente, la revolución de los Estados Unidos y, la independencia de los Estados Unidos y la revolución francesa
están muy conectados porque muchos franceses participaron en ese movimiento libertario y pues algunos, no muchos, norteamericanos, vieron en esa génesis elementos propios que llevaron a la independencia de los Estados Unidos como un mecanismo antimonárquico, anticlerical y antimonopólico, que serían los tres parámetros por los cuales se crea Estados Unidos. Esto fue muy importante, pero tenemos que tener claro que la génesis de estos movimientos, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, fue la Carta de Derechos, el Bill of Rights de los ingleses de 1689, en donde esta Carta de Derechos es la primera, o es de los primeros instrumentos que empiezan a establecer garantías, derechos o protecciones a los contribuyentes, ¿sí? Porque aquí es donde se empieza a establecer con esta famosa carta en donde el principio de legalidad es tan importante que a nadie se le puede obligar a pagar impuestos si no está debidamente establecido cuál es el objeto, la naturaleza y a dónde van a ir dirigidos. Y por lo tanto se da la famosa positivización de estos derechos o estas garantías o protecciones de carácter individual. Si analizamos los derechos fundamentales dentro de su naturaleza propia, son todos aquellos derechos subjetivos que tienen los seres humanos. Por eso a veces se discute si las instituciones del Estado tienen derechos fundamentales. Desde mi particular punto de vista, los derechos fundamentales, la génesis es otra. No protege al Estado, protege a los ciudadanos del Estado, que es el único ente arbitrario que puede, de alguna forma, lesionar los derechos de los administrados y de los contribuyentes. Por eso en Guatemala, la ley de amparo, en su parte introductoria, en sus considerandos, dice que el amparo se crea como una garantía contra la arbitrariedad. ¿Quién puede ser el único arbitrario en una relación Estado particular? Obviamente es el Estado. Entonces, ¿a quién se protege? Se protege al individual. La figura del amparo es para una protección del individual. Yo no estoy muy claramente en la tendencia de que la Corte de Constitucionalidad otorgue un amparo a la administración tributaria porque se le lesionaron sus derechos fundamentales. Esto, desde mi perspectiva, dentro de mi limitada cabeza, pues yo creo que no tiene cabida. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales protegen al individuo del Estado, no al Estado del Estado. Porque si la administración tributaria pertenece al Estado, el Estado no está para protegerlo. O sea, en el único caso que tal vez podría protegerlo, como platicaba con mi amigo, mi querido amigo Manuel Mexicanos, que está conectado ahorita también, es en la lesión del debido proceso. Tal vez, sí, pero ahí no es derechos fundamentales, sino ahí es violación del debido proceso como una garantía de los derechos fundamentales, una garantía de carácter procesal. Pero también estaría en discusión porque lo que se está analizando, se analizaría sería una sentencia de casación. Se tuvo todo el camino jurídico o judicial ordinario para discutir eso y no en un amparo contra una sentencia de casación. Pero lo dejo hasta ahí porque es un tema interesante que podríamos hablar mucho más. El Tribunal Constitucional de España tiene unas sentencias muy interesantes con respecto a la conceptualización de estos derechos fundamentales y los tipifica precisamente igual que en nuestra Corte de Constitucionalidad como derechos subjetivos o derechos de los individuos y en donde lo que se garantiza es un estatus jurídico, un estado de libertad dentro de un ámbito
de existencia. Si hablamos de un Estado de derecho, un Estado democrático, un Estado social de derecho, pues estamos claros que los derechos fundamentales son importantísimos. Oía con mucha atención al profesor Iturbe cuando nos introducía en el tema, pues que hoy pareciera que en Venezuela los derechos del contribuyente no están garantizados, ¿sí? Desde el punto de vista de la aplicación del derecho. Pareciera, desde mi punto de vista fue lo que percibí. Por lo tanto, creo que el analizar los derechos fundamentales desde el punto de vista del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es importante, porque si los tribunales se ven limitados en la protección de estos derechos fundamentales y porque la administración encargada de la fiscalización de los impuestos tampoco respeta estos derechos fundamentales, pues la anarquía nace, la anarquía dentro de los distintos sistemas jurídicos de los distintos estados. Y quisiera referirme dentro de esta contextualización de los derechos fundamentales a dos principios en particular que me llaman mucho la atención, porque creo que son baluartes importantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al menos en Guatemala, que es el principio de legalidad o reserva de ley, que en algunos países lo llaman reserva de ley. Sin embargo, yo personalmente creo que la reserva de ley es uno de los elementos importantes del principio de legalidad. Este principio de legalidad, no es otra cosa que no puede existir un tributo sin una ley que previamente lo determine. Pero también está unido a todos estos mecanismos de protección, aquellos mecanismos, aquellas garantías desde el punto de vista del ámbito procedimental también. El fallecido profesor Pepe Casas, muchos de ustedes me imagino que lo han de ver conocido, oído o leído sus obras, en uno de sus libros, refiriéndose al principio de legalidad, dice que no es más ni menos que el famoso aforismo del nullum tributo sine lege, que es muy similar al derecho penal de nullum tributo, el nullum delito sine lege. No puede existir un tributo sin una ley. En Guatemala, en el artículo 239 de nuestra Constitución, está incorporado este principio de legalidad tributaria como una excepción a la regla, porque es el único principio de legalidad que está contenido en forma específica. Está el de legalidad general, pero el tributario da todos y cada uno de los elementos que debe de contener una ley que regule un tributo. Tributo en el ámbito general es lo que regula este artículo 239. Sin embargo, este principio de legalidad, cuando lo vemos a la luz de la historia, lo que protege es el derecho de propiedad, porque cuando nos imponen un tributo de distinta, sea cual sea la naturaleza, lo que están es invadiendo nuestro ámbito de propiedad, ya sea que graben la renta, que no graben nuestro consumo, o los más complejos desde mi punto de vista de establecer, que son los tributos al patrimonio, porque deben de estar muy claramente definidos, muy claramente establecidos, porque se puede entrar en la violación del principio de la capacidad contributiva o la confiscación de la propiedad. Por lo tanto, la profesora Además, buscando esta historia un poco del principio de legalidad, sostiene que en el pensamiento económico el tributo se considera como una verdadera invasión al derecho de propiedad. Quien me diga que feliz y contento va a pagar sus tributos es aquella persona que está recibiendo todos los beneficios
del pago de los tributos, en educación, en salud, en seguridad, pero si nos adolece esos elementos principales, ninguno vamos a ir felices y contentos a pagar impuestos. Siempre va a haber la teoría del mazo o del garrote de los estados tratando de obligar a los contribuyentes a pagar impuestos. Por lo tanto, esta delimitación del principio de legalidad, muchas de las constituciones actualmente ya las incorporan. Y es lo que se ha dado en llamar en la constitucionalización de los derechos fundamentales. Nosotros tenemos muchos derechos incorporados en forma específica, pero también tenemos un artículo, el artículo 44 de la Constitución, que regula que se entenderán por protegidos todos aquellos derechos que estén incorporados a la persona humana. Por lo tanto, con ese simple artículo 44 constitucional, están protegidos absolutamente todos esos derechos fundamentales que corresponden a las personas individuales. Y el principio de seguridad jurídica, que es importantísimo, nuestra Constitución lo regula en el artículo 2, pero muchos de los tratadistas se han dado a la tarea de pues, explicarlos, analizarlos, estudiarlos. Uno de los, desde mi punto de vista, mejores tratadistas, juristas, que lo ha tocado es el profesor César García Novoa, que muchos de ustedes lo conocerán, amigo, muy amigo de Serviliano Abache, y yo también espero tener esa misma complacencia del profesor García Novoa. Es uno de los que mejor lo ha tratado, desde mi punto de vista, en un fabuloso libro que habla sobre el principio de seguridad jurídica, y menciona como 3 elementos importantes. Uno es el elemento de la certeza, el principio de seguridad jurídica da certeza. El segundo elemento es que el contribuyente sepa o pueda prever a futuro los efectos del tributo. Y el tercero es la proscripción de la arbitrariedad. Estos 3 elementos son importantísimos. Nuestra Constitución, de alguna forma, los ha ido incorporando en estos fallos que les he puesto yo aquí, pues también la Constitución española los ha ido incorporando. Algunos hablan que también la idoneidad entre la resolución y la norma es un elemento importante que debe analizarse dentro de la seguridad jurídica. Sin embargo, yo me quedo con estos 3 elementos que son importantes: la certeza, la previsión y la proscripción de la arbitrariedad del Estado. O sea, al que hay que eliminar la arbitrariedad es del Estado, porque es el único que lo puede realizar. Y voy a ir corriendo un poquito, me voy a referir muy rápidamente a la Carta de los Derechos del Contribuyente del ILAD. Valga un poquito la propaganda. Estamos haciendo un libro con el profesor Serviliano Abache, precisamente sobre los derechos del contribuyente, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito jurisdiccional. Espero que lo antes posible ya ustedes puedan tener noticias de ese fabuloso parte inicial del libro que va a ser escrita por el profesor Serviliano Abache y pues una parte pequeña aportación mía. Esta carta de derechos son basados en una estructura de 3 elementos: los derechos relacionados con la estructura de la relación del contribuyente con la administración tributaria, que son importantes; los derechos derivados de los derechos fundamentales de origen constitucional, que son importantes; y también los derivados de la tutela administrativa y jurisdiccional efectiva, que son 2 ámbitos importantes a los que ya de alguna forma me he referido. Y por lo tanto, esta tutela judicial efectiva, que es el acceso a la jurisdicción, un debido proceso garantizado a las 2 partes, en donde un tercero va a resolver este asunto, en donde el juez sea independiente, sea determinado, no participe con ideologías, con determinaciones claramente definidas. El Poder Judicial debe ser objetivo, debe de resolver
objetivamente para dar ecuanimidad a la resolución final. El derecho de defensa, la defensa de las partes, ese debido emplazamiento a las partes para que sea reflejado en una sentencia acorde a una estructura legal determinada, el principio de igualdad procesal a la cual ya me referí hace un momento, y una sentencia emitida por un juez que tenga plenos poderes y que pueda hacer que la ejecución de su voluntariedad basada en una sentencia sea efectiva y garantice precisamente esa discusión de los derechos fundamentales del contribuyente. Pero sobre todo, un proceso sin dilaciones indebidas, sin retrasos, sin nulidades que agotan a las dos partes, al contribuyente y a la administración pública. Por eso es que creo yo que este análisis que el profesor Espiso hizo en una cita de la Corte Suprema de Justicia me parece importantísima, porque si no ponderamos esos derechos fundamentales constitucionalizados, no podemos pues, resolver en justicia. Lo que será resolver en otros parámetros. El Palladium de la libertad no es una ley suspendible en sus efectos, revocable según las conveniencias públicas del momento. El Palladium de la libertad es la Constitución. Pero por sobre todo, agregaría yo, esos derechos fundamentales que están incluidos en esa Constitución. Ese es el arca sagrada de todas las libertades, de todas las garantías individuales, cuya observación inviolable, cuya guarda severamente escrupulosa, debe ser el objeto primordial de las leyes, la condición esencial de los fallos de la justicia. Quisiera concluir, yo sé que pues no sé si toqué todos los temas que quería tocar, pero en el caso de la actual pandemia, que afecta a muchísimos países, creo que el juez tributario tiene hoy una importante lucha por ponderar la norma constitucional, o sobre todo, para garantizar derechos del contribuyente. Sin embargo, su decisión no puede ser arbitraria, sino justificada, razonada y debidamente motivada con el fin de generar certeza y seguridad jurídica. Dentro de un proceso contencioso administrativo, Ronald Dworkin, uno de los filósofos más importantes de los últimos tiempos, tiene un libro que trata sobre la discusión de los derechos. Y él en una partecita sostiene que los juicios difíciles, la única solución es analizar o acudir a los principios o a los derechos fundamentales del administrado. Por lo tanto, el juez es un garantizador, dice Dworkin, de derechos y no un creador de ellos, como muchas veces algunos jueces quieren hacer. Por lo tanto, pues yo les agradezco la atención. Estoy sujeto, yo sé que corrí un poquito y muchas figuras, tal vez las pasé muy rápido, pero tal vez en las preguntas, pues podré pues abordar muchos de ellos. Un tema en que es importantísimo, que a mí me apasiona, es precisamente la motivación, el razonamiento y la justificación de las resoluciones judiciales. Eso es un tema importantísimo que daría para mucho, y aquí nos estaríamos precisamente analizando si la resolución administrativa tributaria goza de presunción de certeza, como bien lo diría el profesor Abache en uno de sus libros, y analizó esa presunción de certeza de la resolución administrativa tributaria. Quedo y me someto a sus preguntas, por favor.
Iván, agradecido por tu excelente exposición, todo extremadamente claro. Mira, Iván, te quería comentar en términos generales, por lo menos respecto aquí a Venezuela, que mencionaste antes que la condenatoria en costas a los efectos del Estado allá no se aplica. Bueno, aquí en Venezuela estamos en la misma situación como tú mencionaste, pero esa igualdad procesal que se estableció allá de que no se condenaba al particular o al contribuyente a los efectos de Venezuela no existe. Aquí hay una grandísima arbitrariedad con el tema de la condenatoria en costas, porque, bueno, la administración tributaria apela e impugna lo que sea porque sabe que no va a tener una consecuencia patrimonial por seguir esos procesos, ¿no? Inclusive casos que nosotros manejamos en primera instancia, donde hay 20 años de jurisprudencia en favor de los contribuyentes, igual la Administración Tributaria apela a el Tribunal Supremo de Justicia, haciendo pues perder tiempo y honorarios a los contribuyentes, ¿no? Con los abogados. Aquí, por lo menos en Venezuela, te quería comentar que aquí nosotros tenemos que agotar la vía administrativa, no tenemos que agotar, perdón, la vía administrativa, podemos, una vez que el procedimiento de determinación esté concluido, podemos ir directamente al contencioso tributario. Existe el principio de doble instancia, tenemos unos tribunales superiores que conocen en primera instancia, en segunda instancia es el Tribunal Supremo en sala político-administrativa. Ese recurso de casación que tú mencionaste, no sé si nos pudieras como decir un poco más en qué consiste. Ahí se conoce el fondo de la controversia, porque mencionaste que era extraordinario, ¿no? Sí, sí, Que era un recurso extraordinario. sí, sí. Después Este, mencionaste que estaba el amparo tributario, que era una tercera instancia, ¿no? También te quería comentar, finalmente, el tema de para que después entonces todo lo que te comentaba ahorita lo puedas exponer. El tema de la ejecución de la sentencia aquí en Venezuela, como te mencioné cuando conversamos previamente, corresponde a la propia administración tributaria. Imagínate una sentencia de un tribunal tributario, entonces la administración tributaria es la que ejecuta la sentencia, cuestión que no tiene ningún sentido. Y lo último que quería que nos comentaras, te he hecho varias preguntas, es el tema de las notificaciones allá en Guatemala electrónicas, o sea, cómo está el proceso virtual, han avanzado ustedes mucho en eso con el tema del COVID. ok, bueno, vamos a ir en su orden. Casación. La casación en nuestro sistema tributario es un recurso extraordinario que precisamente está contenido en el artículo 221 de la Constitución, donde se regula el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como un contralor de la juridicidad de los actos del Estado. Esta casación no, eh, no es una apelación tal cual que va a un órgano superior. Nosotros, el Tribunal de lo Contencioso está establecido como un tribunal de única instancia. Y esta casación la conoce la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Esta Cámara Civil, en base al Código Procesal Civil, solo puede entrar a ver el fondo de la casación una vez llenados los presupuestos procesales en dos formas: los vicios in judicando y los vicios in procedendo, como dice la teoría. Los vicios de forma, de fondo, y los vicios de forma. Única y exclusivamente, y es números clausus. El Código Procesal Civil nos enumera varios elementos de forma y varios elementos de forma. Violación de la ley, transgresión de la doctrina judicial, estos serían de forma, y de fondo, violación al debido proceso, una mala calificación de un medio probatorio, y qué sé yo. Pero son estructuras ya claramente definidas. No se puede conocer en forma general el fondo del asunto aquí. Es un recurso eminentemente extraordinario, números clausus. Yo participé el año pasado en una propuesta que la Corte Suprema de Justicia está enviando al Congreso de la República para limitar las casaciones por cuantía. Única y exclusivamente conozca la Cámara Civil
las casaciones en materia tributaria de cuantías mayores a 250,000 quetzales. Menores ya no. Esa es una propuesta que se hizo. Y esto también tiene que ver con el vicio que les mencionaba de que aplicamos todo lo civil a la materia tributaria, porque es una Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia la que resuelve los asuntos tributarios y los asuntos contenciosos generales. Y esto es incongruente, porque esa Cámara Civil conoce el 80% de sus discusiones, asuntos contencioso administrativo y contencioso tributario. Es incongruente. Pero bueno, para mí debería llamarse en una Cámara contencioso administrativo y de refilón dejarlo allá y asuntos civiles. Podría ser, pero todo lo que se ve ahí es contencioso administrativo, ya sea general o tributario. Luego de concluida esta etapa de la casación, la mayoría de casos es la administración tributaria la que acude en amparo. Aquí se discute mucho si los órganos del Estado tienen legitimación para plantear amparos, porque precisamente el amparo es una garantía contra la arbitrariedad del Estado. Entonces, se discute mucho si el Estado tiene facultades o atribuciones para discutir actos de otros órganos del Estado. Entonces, se discute eso todavía, pero la Corte de Constitucionalidad ya ha sido reiteradamente va por el criterio de que sí tienen legitimación y pueden plantearlo. Yo, desde mi punto de vista, tengo todavía muchas dudas de eso. El problema del amparo en materia tributaria es que últimamente se ha evidenciado que se ha convertido en una tercera instancia. No debiera, porque en nuestra Constitución está prohibida una tercera instancia, pero se está convirtiendo en eso. Recuerdo un famoso caso de los timbres fiscales. Para contarles muy rápido, era un caso en donde los contribuyentes presentaron impugnaciones porque la administración tributaria decía que los dividendos pagados a los asociados no estaban exentos y que debían de pagar aún cuando se hicieran por medio de cupones de acciones. Llegó eso al tribunal, nosotros determinamos que efectivamente es una figura exenta, porque los cupones de las acciones, no importa qué sea el contenido, están exentos. Y en esa norma que decía la exención, nosotros coincidimos las tres salas en que estaban exentos. Sin embargo, la administración tributaria seguía sosteniendo que esos cupones no estaban exentos, pero la figura general sí lo es cierto. Llegó al Tribunal de lo Contencioso, resolvimos de esa forma, llegó a casación, se resolvió de esa forma. La SAT presentó, la SAT es la Superintendencia de Administración Tributaria, presentó amparo y la Corte de Constitucionalidad dijo que sí se estaban violando derechos fundamentales de la Administración Tributaria. Ordena a la Corte Suprema de Justicia dejar sin efecto esa casación y obliga a dictarla en el sentido de que del contenido del análisis que ellos habían hecho. Y ahí hay muchas incongruencias porque nuestra ley mercantil determina que los cupones de las acciones única y exclusivamente es para el pago de dividendos. Nada más, esa es la naturaleza propia. Sin embargo, la SAT pues argumentó que podía servir para aumentar, para reducir, para modificar capital y eso no es cierto. Y la Corte de Constitucionalidad adoptó esa tesis y revocó y ordena. Y lo peor es que la Corte Suprema de Justicia les hace caso y dicta la resolución como dijo la CC. Eso es en el caso del amparo. En el caso de la ejecución en Guatemala, muchos de las ejecuciones no es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo quien controla la ejecución. Nuestra ley de lo contencioso administrativo
volvemos al mismo vicio, ordena y le da la atribución a un juez de primera instancia civil, porque no hay jueces de primera instancia en lo contencioso. Por lo tanto, es el juez de primera instancia civil, de acuerdo al artículo, si no mal recuerdo, el 34 de la ley de lo contencioso administrativo, que es el encargado de la ejecución, pero sí es un tribunal. No es la administración tributaria la que va en ejecución per se y en búsqueda de los impuestos. Adicionalmente a eso, que es esa ejecución de una sentencia de lo contencioso administrativo, también existe un procedimiento económico coactivo. Y estos, sí, si no se ha discutido nada en el contencioso administrativo y la deuda ya está firme, la administración tributaria va al tribunal de lo económico coactivo a buscar la ejecución. Pero también es un tribunal jurisdiccional que es el que controla de alguna forma todos estos actos de la administración pública. Pero es un tribunal, no es la administración tributaria la que ejecuta esto. Pues yo creo que con eso están las interrogantes respondidas. No sé si me quedó alguna ahí en el tintero. Iván, yo te había preguntado sobre el tema del COVID y las notificaciones Ah, ok, allá perfecto. electrónicas. Es cierto, es cierto. No sé Es si cierto. Sí, esa sí, sí. parte No, nos no, puedes no, está comentar bien. algo, cómo ha sido la experiencia allá. Sí, esa fue la pregunta que se me quedó en el aire. Bueno, como consecuencia de la reforma judicial que se ha iniciado hace varios años, se estructuró hace aproximadamente 3 años unas notificaciones electrónicas. Estas notificaciones electrónicas funcionan de la siguiente forma. Las instituciones o los administrados o las personas y sus abogados pueden acudir a la Corte Suprema de Justicia, a una institución, a un área para registrar su correo electrónico y se les asigne un casillero electrónico. Estos casilleros electrónicos, pues una vez la Corte ya los autorice, que se tarda el trámite extraordinariamente 2 días, ya últimamente son 2 días, el abogado tiene que llenar un formulario, la Corte lo autoriza y se le asigna un casillero electrónico. En los tribunales, en los distintos tribunales, mi tribunal ya está adherido al sistema de notificaciones electrónicas, pues no se puede obligar a todas las personas a que se inscriban, tiene que ser voluntario. Y entonces muchas personas, instituciones se han inscrito y lo que hacemos es, una vez asignado el casillero electrónico, cuando presentan sus memoriales, se acreditan dentro del proceso e identifican su casillero electrónico. Y el notificador, una vez tenga la información del casillero electrónico, todas las notificaciones, todos los actos del tribunal van directamente al casillero electrónico. Ese casillero electrónico está alimentándose permanentemente de todas las notificaciones. Es responsabilidad del abogado de las instituciones el revisar obviamente todo esto, pero eso ya es parte de estas instituciones. Y ha funcionado muy bien. De hecho, pues una de las peticiones que yo le hice a la administración tributaria es que abriera sus casilleros electrónicos en el tribunal. Y pues abrieron casilleros electrónicos, pero tenemos el problema de que algunos abogados de la administración tributaria establecen el casillero electrónico y a ellos no hay ningún problema, se les notifica ahí. Pero hay otros que siguen por medio de notificaciones fijas. Yo envié una nota a la Corte Suprema de Justicia, pero esto es un tema muy complejo porque si una institución, uno de sus abogados, la institución ya tiene un casillero electrónico, entiendo que todas las notificaciones deberían de ir a ese casillero electrónico, ¿ya? Pero como nuestra ley
lo que nos indica es que ese casillero electrónico debe de ser informado a nosotros, nos ata de las manos. Porque sería muy fácil para nosotros que la administración tributaria, como ya tiene casillero electrónico, no importa si lo dicen o no lo dicen en el memorial, todo debería notificar, pero no es así porque cada proceso es independiente uno del otro. Por lo tanto, solo si no lo dicen, funciona el casillero electrónico. Otras instituciones del Estado se han negado, por ejemplo, el Ministerio Público, que es el que ve las cuestiones en amparos e inconstitucionalidades, pero, sin embargo, no tienen casillero electrónico, pero producto del COVID, el jefe de la sección de amparos e inconstitucionalidades habilitó un correo, ¿sí? Pero eso es un acuerdo entre él y el tribunal. Habilitó un correo y ahí les enviamos todas las notificaciones y ellos las dan como válidas. Este es un procedimiento un poquito atípico porque no hay una regulación tal cual de todo esto. Del casillero sí, pero de esto no. Entonces, hemos tratado de ir conciliando con las instituciones para no poner en riesgo a nuestro personal, porque hoy en día todavía hay algunas notificaciones que se hacen en casillero electrónico y nuestros notificadores en algunas otras oportunidades van a notificar en forma física a la administración tributaria. Y eso lo veo yo como una incongruencia. Teniendo ellos ya el casillero electrónico, todos los abogados deberían de presentar sus notificaciones al casillero electrónico, porque eso es más práctico y es más funcional. Esto de los casilleros no es un procedimiento que se creara post-COVID. Ahora, hoy el post-COVID ha tenido más realce, sino fue hace más o menos unos 3 años y medio hacia atrás que la Corte estableció esta figura del casillero electrónico. Y que funciona, y funciona muy bien, muy bien. No hemos tenido una sola impugnación de una notificación hecha por casillero electrónico. Creo que es algo que la modernidad también nos ha ido obligando, ¿sí? Como en el ámbito tributario, el día de ayer estaba viendo yo una plática que dio el superintendente de administración tributaria, en donde van a empezar a fiscalizar plataformas digitales, porque OCDE y el CIAT pues facilitaron unos programas a la administración tributaria y todos aquellos que voluntariamente quieran irse a inscribir lo van a hacer. Sin embargo, yo tengo mis dudas sobre la legalidad del cobro de ciertos impuestos que no están claramente definidos como un hecho generador tal cual. Pero bueno, eso es problema de la modernidad también. Iván, seguimos aquí con algunas preguntas y comentarios. Manuel Mexicano Jiménez dice, excelente conferencia, como siempre, las que imparte el doctor Iván Romero. Gran conclusión a la que el juez es garantizador de derechos y no creador de ellos. Después, Silviano Abache Carvajal, excelente conferencia, querido amigo. Te felicito y agradezco nuevamente por tu deferencia con la BDT. Bueno, muchas gracias a don Manuel, porque es un buen amigo mío también, y a Serviliano, que creo que esos agradecimientos son más generados por la amistad que por otra cosa. Pero lo agradezco profundamente. Después, Rafael Enrique Tobía Díaz. Muy buena e interesante la conferencia del profesor Iván Romero. Se advierte como, al igual que en Venezuela, hay todavía grandes desafíos para la protección de los derechos desde la función jurisdiccional. Gracias por compartir su perspectiva. Muchas gracias. Después, Juan Esteban Corodi. Estimado doctor Romero, excelente exposición, muchas gracias. Dos elementos nos dan certeza que la justicia en Guatemala está protegida. El brillante razonamiento de su exposición con preponderación a los derechos fundamentales. Y dos, la presencia del famoso halcón milenario en su biblioteca. Una pregunta. ¿Está de acuerdo con la suspensión automática de efectos de los actos con la interposición del recurso judicial
o cree que lo correcto es que el juez decida la suspensión o la ejecución de cada acto sometido a impugnación judicial? ¿Qué otorga mayor garantía a los particulares? ¿Qué piensa usted? Un abrazo, le dice. Bueno, en Guatemala, el plantear un contencioso administrativo no tiene efectos suspensivos. No tiene efectos suspensivos. Y así lo dice la ley de lo contencioso. No tiene efectos suspensivos. Sin embargo, el tribunal puede suspenderlos. Desde mi particular punto de vista, les estoy diciendo lo que la ley dice y lo que hacemos. Pero debiera de suspenderse en el momento en que se presenta una discusión la ejecución. Porque en Guatemala ha surgido problemas porque se está discutiendo un contencioso administrativo y la administración tributaria en algunos casos ha ido a la ejecución en el Tribunal de lo Económico Coactivo. Y en un caso en particular, en 1993, no, perdón, en el 2003, 2004, se generó sentencias contradictorias. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dio la razón al contribuyente y en el económico coactivo se condenó al contribuyente. ¿Cuál de las dos sentencias se ejecutaba? Y entonces, ese es un problema real. Por eso es que muchos contribuyentes, cuando están discutiendo en el contencioso administrativo, piden la suspensión. Ahora, ojo, la suspensión debe ser, o sea, la solicitud de la suspensión debe ser debidamente razonada. ¿Por qué? Porque el Tribunal de lo Contencioso va a analizar el hecho durante la tramitación del proceso. Pero inicialmente, cuando se presenta la demanda, debe de ser debidamente razonada porque el tribunal no conoce de todo el contenido del proceso. Pero si lo razona muy bien, el contribuyente, el tribunal accede casi siempre en la gran mayoría de casos a la suspensión. Pero si no se razona, si solo se dice, mire, tengo miedo a que me ejecuten, y eso no le dice nada al tribunal. Debería de ser debidamente razonado. Si se razona bien, se suspende. Si no se razona bien o solo se indica, lo más probable es que el tribunal no tome la decisión, salvo que sea muy obvio la discusión, como en el caso de las municipalidades que están cobrando un impuesto patrimonial a los bienes. ¿Qué es lo que pasa ahí? En ese caso en particular, ya el tribunal, aunque no se pida, ha llegado a la decisión de suspenderlo de una vez. Cuando se presenta un asunto discutiendo la famosa ley del impuesto único sobre inmueble, el tribunal automáticamente, dentro de su resolución inicial, suspende la resolución. ¿Por qué? Porque los efectos de una ejecución son muy nocivos. Entonces, yo sí creo que una ley procesal general en Guatemala, un código procesal general, sí podría establecer y regular todo esto, porque la naturaleza propia del derecho administrativo hace que si se está discutiendo un acto administrativo, automáticamente no se pueda ir a la ejecución, ¿sí? Porque las teorías anteriores obligaban a la no suspensión porque se presupone cierta valedera la resolución administrativa. Y eso hoy en día ya pues está muy discutido y cae un poquito en desuso precisamente por las nuevas tendencias. Esa resolución es una resolución, ¿sí? Pero que la administración tributaria debe de probarla también. No por simple hecho de que sea una resolución administrativa, cae de su peso de que la misma goza de esa presunción de certeza y de legalidad. Ya se está discutiendo en Guatemala. Yo creo que en foros ya va a ser más interesante tenerlo con fallos claramente definidos. Pero sí, yo creo que debiera de ser automática la suspensión de la ejecución cuando se ha planteado un contencioso administrativo.
Gracias, Iván. Otra pregunta ya para terminar. Carmen Rangel, excelente exposición. Felicitaciones al ponente y a la DT por la oportunidad de disfrutar de este tema tan importante y la oportunidad de la visión comparativa internacional. Excelente su posición objetiva e imparcial para la toma de decisiones. Garantizar los derechos de la parte débil de la relación jurídica tributaria cada día es imperante, porque generalmente no hay una igualdad. Su poder de imperio ha sido mal interpretado y ejecutado últimamente en nuestros países. Es un elemento fundamental de foco para los tribunales. Un comentario. Muchas gracias. Bueno, Iván, no me queda más que agradecerte por tu excelente exposición. De verdad que la disfrutamos bastante, muy completa, muy objetiva. De verdad que impresionado que existan jueces en Guatemala tan formados y tan pendientes de garantizar los derechos fundamentales en el proceso de las partes, pues, ¿no? Eso es lo crucial, me parece a mí, en todo este tema que hemos discutido hoy. Muchas gracias a la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, en donde, reitero, tengo amigos entrañables, Leonardo Palacios, que fue también presidente, pues es un amigo muy querido por mí y por mi familia. Pues agradezco tu invitación, la invitación del presidente también. Y bueno, pues desearle lo mejor a mis amigos venezolanos. Yo sé que pues no están pasando una situación muy buena, pero pues motivarlos a que pues tengan mucho ánimo y que tengan mucha fe que esto pues irá cambiando. Yo tengo fe en Dios. El pueblo venezolano es un pueblo muy grande, muy fuerte. Amigos que tengo me lo han dicho, no tengo la dicha ni la suerte de conocer Venezuela, sueño con eso y pues espero que vengan días mejores, no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo soporte, pero bueno, ánimo, mucho ánimo. En Latinoamérica los queremos y los apreciamos mucho y los respetamos mucho. Pues ánimo, mucho ánimo. Iván, muchísimas gracias por tus palabras de aliento y bueno, seguiremos viendo en algún momento, pues ya nos conoceremos personalmente, seguro. Por supuesto, el próximo año En ya Guatemala. fueron aprobadas las jornadas ya nuevamente en Guatemala, que se corrieron del 20 al 21 y del 21 al 22. Esperemos que ya las condiciones estén mejor y pues esta es su casa, esta es Guatemala, los espera con los brazos abiertos y pues ojalá que tengamos el gusto de saludarnos y abrazarnos en esta mi tierra querida. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, ahí continuaron en el chat más palabras de agradecimiento por tu exposición y bueno, mencionándote que ojalá podamos recibirte en algún momento aquí en Venezuela. Será un gusto para mí. Bueno, muchas felicidades y bueno, todo lo mejor y agradecido por haberte tenido. Y feliz fin de semana, feliz fin de semana a todos y nos vemos pronto en los viernes de la BDT. Un saludo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.